palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga, que el rostro del Señor siga resplandeciendo sobre cada uno de sus hijos en todo el universo. Es un día maravilloso para darle gracias a Dios por este sol resplandeciente. No sé dónde tú estés, pero aquí está siendo un sol resplandeciente en Florida de los Estados Unidos, un sol muy lindo. Bendito sea el Señor. Bueno, pues te estamos dándole gracias a Dios por todas estas bendiciones, porque nuevas son sus bendiciones cada mañana, ¿eh? Eso lo establece la palabra, y si tú y yo lo creemos, todos los días tenemos que agradecer a Dios por cada bendición que hace llegar a nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Quiero darle gracias a Dios por estos hombres y mujeres que nos ayudan a extender el reino, a esparcir la semilla del Evangelio, a instruir al pueblo de Dios, al ejército celestial. Somos tú y yo. Bendito sea el Señor. Bien, pues en ese entrenamiento del ejército estamos hablando del libro de Efesios. Estamos haciendo un estudio exhaustivo. Llamamos por la parte 12 del libro de Efesios y aún estamos en el capítulo 5. Analizamos hasta el verso 10 del capítulo, hasta el verso 12 estuvimos hablando la semana pasada, estuvimos viendo que sí, los hijos de Dios podemos ser hechizados, podemos ser cautiva nuestra mente, cerrado el entendimiento para seguir a una persona, para seguir un evangelio falso, a causa de los fraudulentos que habla la palabra de Dios. Lo estuvimos viendo por todas las escrituras, que pudimos probar por la palabra que sí podemos ser hechizados, sí podemos ser cautivos de palabras que transforman nuestro entendimiento. Y decíamos que nada nos puede salvar de la ira venidera de Dios, pero tampoco del engaño del hombre. Si nosotros no, lo único que nos puede salvar es el conocimiento de la palabra de Dios y la intimidad con Dios. Recuerde, el conocimiento sin la unción no es nada, pero la unción no puede ser si no hay conocimiento. Así que las dos cosas se fusionan y nos dan esa unción, ese poder, ese discernimiento para saber lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. Pero en esta 12 parte del capítulo 5 de Efesios vamos a estar analizando cómo debemos andar. ¿Cómo debemos cuidar ese andar, que le agrademos a Dios en todo, que podamos ser esa luz que refleje la luz de Cristo en cada uno de nosotros? Analicemos los versos del 13 al 20 y dice así la palabra, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo el que hoy traiga revelación, sabiduría, entendimiento para recibir esta palabra y que haga rema en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Dice, más todas las cosas, capítulo 5 de Efesios, del 13 al 20, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Como creyentes somos transformados en un faro de luz. Un faro de luz que desde lejos se puede ver la luz de Cristo
operando, iluminando donde quiera que hay una tiniebla. Cuando comenzamos a dar esos frutos agradables a Dios que habíamos visto en los versos anteriores, cuando llegamos a un lugar, estamos supuestos a cambiar la atmósfera, estamos supuestos a que en ese lugar la luz del Espíritu Santo resplandezca. Y dice Juan 1:5 que las tinieblas no prevalecen con la luz de Cristo. Donde llega un hijo de Dios cargado de la luz de Cristo, esa oscuridad, esa tiniebla tiene que desaparecer. Pero existe un requisito o ley para que esa luz comience a iluminar donde quiera que nosotros estamos. Esa luz comenzará a iluminar si hay un genuino arrepentimiento, una ley espiritual para que el Espíritu Santo pueda operar en nuestras vidas. En Mateo 3, del 8 al 10, Juan el Bautista hizo una aclaración y una advertencia a aquel pueblo de los fariseos, aquellos fariseos que venían y querían imitar al pueblo de Dios, querían venir y bautizarse, pero seguir siendo los mismos en la misma ley, en la misma rigidez, sin hacer un cambio. Y Mateo 3, 8 al 10 le dice Juan el Bautista: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Sin arrepentimiento, el arrepentimiento es lo que nos da entrada al reino de Dios. Recuerde, sin arrepentimiento no hay entrada al reino de Dios. Y no penséis, dice el verso 9, decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Escuche bien, todo árbol, el hacha está puesta a la raíz de cada uno de nosotros para saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo en nosotros. Solo el Espíritu Santo de Dios puede conocer tus pasos, puede conocer tus pensamientos, puede conocer qué estás intentando hacer con la palabra. Solo el Espíritu Santo sabe la intención de tu corazón y el hacha está puesta a la raíz del árbol, porque el que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Es una palabra poderosa, una palabra dura, una palabra que nos advierte que el poder de Dios, la ira de Dios, como decía al principio, puede desatarse a causa de nuestra desobediencia, a causa de andar en esta tiniebla, queriendo ser luz, pero queriendo estar dentro de las tinieblas sin resplandecer, sin que haya un cambio en nuestras vidas que pueda impactar a otros. Esto es importante para agradar a Dios y ver su gloria en nuestras vidas y ser de buen testimonio a todos. Debe haber un genuino arrepentimiento y una decisión de tomar el camino de la verdad. Tienes que cansarte de ser quien eres, tienes que cansarte del enojo, tienes que cansarte de la ira, tienes que cansarte del pecado, tienes que cansarte de estar en esa frialdad espiritual, tienes que cansarte y tomar la decisión de venir a Cristo, donde no tengamos nada que ver con el pecado, porque sería aún vergonzoso, leímos la semana pasada, tan solo hablar, mencionar lo que ellos hacen en oscuridad. Tú y yo somos luz en medio de las tinieblas. Como cristianos no deberíamos nunca dejar ninguna puerta abierta. Recuerde, el enemigo no necesita una puerta, el enemigo solo necesita una palabra, una acción, un pensamiento que lo hables. Entonces, porque él no puede conocer tus pensamientos, pero sí escucha lo que habla, porque en esta atmósfera donde tú y yo nos movemos es una atmósfera donde están el ejército celestial de Dios, pero también está el ejército celestial de Satanás. Él está ahí en esta atmósfera, no los vemos, son espíritus que se mueven y están alerta a lo que tú hablas, a lo que tú dices, a la acción que tú haces, para entonces operar a través de ti, en ti,
y ver cómo te hace resbalar, caer de la gracia de Dios. Así que no podemos dejar, no deberíamos de dejar ninguna puerta abierta o nada que caracterice al pecado, nada que nos pueda tentar al pecado. Somos responsables nosotros mismos. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 1, dice que debemos despojarnos del pecado que nos asedia. Es una decisión que tú y yo tenemos que tomar, despojarnos del pecado que nos asedia y enfocarnos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque hay una gran nube de testigos que está esperando saber cuál es el fruto que tú das. Tremendo. Pero ahí también en el capítulo 12, en los versos del 3 en adelante, está hablando de la necesidad de dejarnos disciplinar por el Espíritu Santo. Y esta es la palabra que el Espíritu Santo ha traído a través de este verso, donde habla de la necesidad de que nos tenemos que despertar. Nosotros que dormimos, despiértate. Tú que duermes y te levantarás, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Tú y yo tenemos que saber cómo aprovechamos el tiempo. Estamos viviendo en un tiempo donde es muy común y muy fácil entretenernos. Ese espíritu de estupor que puede cegar nuestro entendimiento. Lo habla el libro de Romanos en el capítulo 11. Habla de la necesidad de soltar el entretenimiento, porque Dios pone un velo en el entendimiento para que no veamos la luz de Cristo, porque viene una ceguera y una sordera espiritual enviada por el mismo Dios. Tremendo. Si nosotros no sabemos aprovechar el tiempo, el enemigo sabe cómo nos puede dominar. El enemigo sabe cómo nosotros podemos, cómo puede él dirigir nuestras vidas cuando estamos entretenidos, cuando no estamos aprovechando bien el tiempo. Dice que cuando nosotros estamos entretenidos, el libro de Romanos en el capítulo 11, en el verso, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiada la espalda para siempre. Hay un espíritu que viene sobre nosotros que nos ciega el entendimiento y se llama un espíritu de estupor. Dice, como está escrito en el verso 8, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Hay un velo que se pone en el entendimiento nuestro, que lo envía el mismo Dios. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que vean y oídos con que no oigan, por causa del entretenimiento. Tú y yo sabemos, tenemos la gran responsabilidad de andar como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos, hay tiempos difíciles, tiempos de entretenimiento, hay mucho entretenimiento, tenemos que saber aprovechar, tenemos tiempo para mirar 2, 3 películas el fin de semana, pero no tenemos tiempo para ir a la iglesia, o no tenemos tiempo para meditar en la palabra, o no tenemos tiempo porque estamos muy ocupados en para intimar con Dios. Así que estamos en tiempos peligrosos y como decía la semana pasada, sé que vendrán tiempos más difíciles, muchos más engañadores saldrán, está escrito. Está escrito, no lo estoy profetizando, es algo que ya está profetizado por el propio Espíritu Santo. Está escrito, el propio Jesús lo dijo y lo vimos la semana pasada, así que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, hermanos míos. Estamos en ese tiempo donde tenemos que buscar la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios. Y dice el verso 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Qué lindo es el Señor. Antes sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el único que nos puede ayudar a producir ese fruto apacible, ese fruto de paz, ese fruto de sabiduría, ese fruto del amor. Es solo el Espíritu Santo nos puede ayudar, pero si no hay un genuino arrepentimiento,
¿Cómo podremos entrar en ese nivel donde el Espíritu Santo pueda producir en nosotros su fruto? Es imposible. En Segunda de Crónicas 7:14 la palabra establece y habla del arrepentimiento, y volvemos al arrepentimiento porque es importante que el pueblo de Dios escuche que sin arrepentimiento nunca verás la mano de Dios en tu vida. Dice Segunda de Crónicas 7:14 que todos le buscamos. Todos le buscamos y venimos a Él, pero pocos nos arrepentimos, pocos nos volvemos del mal camino para que Él entonces desde el cielo perdone y limpie nuestra tierra, para que podamos dar ese fruto que el Espíritu Santo quiere producir en cada uno de nosotros. Y hablando del arrepentimiento, en Apocalipsis capítulo 3, del verso 14 al 21, vemos cómo el ángel le habla a la iglesia de Loadecia, cómo le dice, cómo le explica a Loadicea, siempre me cuesta trabajo decir este nombre, Loadicea, está hablándole a esta iglesia y les advierte, pero les extiende la misericordia. Su misericordia es nueva cada mañana cuando hay un genuino arrepentimiento, cuando hay un genuino arrepentimiento. La misericordia se extiende sobre los hijos. Cuando abran su corazón, cuando abran su corazón, dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de tu boca. Pero también habla de que te crees que eres rico, que no tienes necesidad de nada y no sabes que eres un miserable ciego porque no tienes una vista espiritual, porque no puedes producir el fruto del Espíritu. Pero dice, yo estoy aquí, toco a la puerta de tu corazón. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaremos y estaremos en el trono de Dios. Estoy parafraseando. Gloria sea Dios, porque su misericordia nos puede alcanzar cada mañana, cada día es nueva si hay un genuino arrepentimiento. Cuando hay un corazón arrepentido, no hay tiniebla que puede prevalecer en ese corazón. Esa tibieza espiritual tiene que salir de nosotros. Tenemos que tomar la decisión de un cambio. La iglesia tiene que salir de ese acomodamiento que tiene. Las iglesias, cómo tratan de acomodarse al mundo en lugar de que el mundo se acomode a la iglesia. No, la iglesia se quiere acomodar al mundo y les trae esos mensajes que nunca hablan de un arrepentimiento, que nunca mencionan el pecado, que nunca tratan de sanar a las iglesias, nunca se habla del perdón, y si se habla del perdón, se habla sin la revelación, sin el entendimiento, sin la unción, para que el pueblo de Dios pueda ser arrepentido y pueda entrar en una sanidad completa. Esos son los tiempos en los que estamos viviendo, hermanos míos. No hay nada nuevo, es algo que hemos estado viviendo desde la época de Jesús. Por eso es que el Espíritu Santo nos deja todas estas instrucciones en la Biblia. Así que estamos viviendo en tiempos difíciles y vendrán tiempos más difíciles. Pero cuando nos arrepentimos, cuando buscamos el poder de Dios, entonces vemos a Dios operar en nuestras vidas de una manera poderosa. Ya nosotros tenemos el Espíritu Santo irradiando nuestra alma, donde están nuestras decisiones y nuestra voluntad. Ya nos ayuda a separarnos de las obras de la carne. Así que nos da el poder también para reprender esas obras, para no aceptar a Jezabel, como decíamos la semana pasada, para no acomodarnos, para no entretenernos, para que nada oculto, para que nada se quede oculto, para que la luz lo pueda sacar todo. Para que nada quede oculto en tu alma. El Espíritu Santo quiere sacar a luz todo lo que está en tu corazón. Recuerda que la luz de Dios penetra donde el hombre no puede, y cuando ella revela el pecado, las consecuencias no son agradables. Si tú no buscas el propósito, si tú no buscas, si tú no te esfuerzas, si no tomas la decisión correcta, déjame decirte, Dios tiene un propósito eterno con tu vida y Dios te seguirá y Dios te buscará
Y lo triste es que van a haber consecuencias, porque si tú no buscas el poder de Dios para sanar, si tú no buscas cumplir ese propósito te va a seguir donde quiera que tú vayas. Y ese propósito, y a causa de ese propósito, Dios te lleva al desierto para allí hablarte y traerte con lazos de amor. Hermanos míos, es es nuestra decisión. Esas consecuencias desagradables podemos evitarlas. Si realmente venimos a Dios con un corazón genuinamente arrepentido. Por eso creo que debemos estar siempre alertas, orando por discernimiento, que el Espíritu Santo nos ayude, clamar al Espíritu Santo que nos ayude a identificar los espíritus que nos rodean, qué es lo que entra a nuestros oídos, estar alerta para que despierte nuestro espíritu y nos alumbre con la luz que era Él. Él es la luz de la vida. Cuando nosotros decidimos que esa luz ilumine, entonces Dios empieza a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Entonces nos ayudará a ganar esa sabiduría para no perder el kairos de Dios, el tiempo perfecto de Dios. A veces nos entretenemos tanto que perdemos el tiempo perfecto de Dios para nuestras bendiciones. Así es que el mundo está lleno de perversidad, pero tú y yo estamos llenos de la luz de Cristo. Tú y yo podemos hacer la diferencia donde quiera que nos paremos. Mira lo que dice Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué lindo es el Señor. Si le sigues, si decides, la luz de la vida siempre trabajará en ti y a través de ti. Así es que nosotros estamos viendo que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar. Por eso el apóstol Pablo dice que no nos embriaguemos con vino. Dos elementos, tanto el vino como el espíritu, que pueden controlar el alma. Pueden controlar el alma. Por eso es indispensable que los cristianos busquemos incansablemente y repetidamente la llenura del Espíritu, porque entonces estaremos habilitados, ¿sabe? Habilitados para que nada nos pueda apartar del poder de Dios, de la gracia de Dios. Entonces podemos amarnos los unos a los otros, podemos alabar al Señor con cánticos, con salmos, podremos tener el gozo del Señor siempre en nuestros corazones, podemos siempre estar dando gracias a Dios con un corazón agradecido. Y también podremos someternos los unos a los otros, porque estas acciones que hemos mencionado son el resultado concreto de ser llenos del Espíritu Santo y estar controlados por el efecto del Espíritu y no controlados por las obras de la carne, como dice Gálatas 5, que hay una batalla entre la carne y el Espíritu, pero cuando decidimos que el Espíritu Santo opere en nosotros, entonces tenemos el poder para vencer y podemos producir ese fruto del Espíritu. Entonces podremos estar llenos del amor de Dios en todo tiempo, lleno del gozo, de la sabiduría, lleno de la mansedumbre. Tendremos dominio propio, paciencia para esperar lo que el Señor quiere, paciencia para ver a los nuestros convertidos sin que nada nos robe la paz, sin que estemos en esa vida espiritual de frialdad, un día allá y un día acá. Recuerda, la espiritualidad tuya y mía se hace visible en la vida práctica. Depende de tu nivel. ¿Cómo sabemos el nivel de espiritualidad de una persona? De acuerdo a sus frutos. De acuerdo a sus frutos, cuando todo el tiempo estamos dispuestos a alabar a Dios en medio de la tormenta, cuando todo el tiempo podemos cantar a Dios, podemos alabar a Dios con cánticos, con himnos, podemos estar hablando en lenguas, cantando en lenguas, porque estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Así que entonces veremos esa gloria de Dios ayudarnos a someternos
tanto al Espíritu, tanto a Dios como a los hombres. Someteos los unos a los otros. Así que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, podemos ver la obra de Dios en nuestras vidas de una manera maravillosa. Y esto es lo que hace que otros quieran tener lo que tú tienes. Esto es lo que permite que el mundo quiera tener lo que tú tienes. Esto es lo que permite que tú seas luz en medio de las tinieblas. Esto es lo que permite que otros te sigan, pero además que te puedas multiplicar en tus discípulos, porque muchos por años, por años, engañando al mundo sin multiplicarse en los discípulos. Necesitamos entender que solo el Espíritu Santo de Dios nos puede ayudar a discernir como hijos espirituales, como llenos del Espíritu, a discernir y a ver en el mundo espiritual para que no seamos engañados, para que podamos dar el fruto que el Espíritu Santo espera que des, para que podamos caminar en justicia, como dice la palabra. Renovaos en el espíritu de la mente para que puedas ser vestido del nuevo hombre según la justicia y la santidad de Dios. Efesios 4:23. Así es que nosotros estamos llamados a permitirle al Espíritu Santo que el poder de la palabra transforme nuestra mente, para que no estemos en esta tibieza espiritual, porque cuando la mente domina, como decía la semana pasada, cuando la mente es dominada por el Espíritu de Dios, entonces pensamos como Cristo piensa, entonces hablamos como Cristo habla, entonces perdonamos como Cristo perdona, entonces amamos como Cristo ama, porque nuestra mente ha sido renovada, transformada por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu de la palabra que ya ha operado en nosotros. Entonces ahora ese fruto dará, qué lindo, se multiplicará en nosotros y podrá llenar a otros, porque estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Así que para el verso, para la semana que viene, estaremos concluyendo este capítulo 5 de Efesios, donde estaremos viendo el sometimiento que debemos de tener los unos a los otros. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que debemos someternos? ¿Y qué sería el someternos? ¿A qué nos tendríamos que someter? ¿Cuándo nos tenemos que someter? Lo vamos a ver. ¿Y quiénes se tienen que someter? Lo veremos la próxima semana. Así que espero que el Espíritu Santo haya iluminado hoy algo de tu vida, que haya animado tu espíritu y que puedas buscar esa sabiduría de Dios, esa inteligencia de Dios. Recuerde lo que dice Proverbios 3, que no podemos ser sabios en nuestro propio entendimiento. Es a través del poder del Espíritu de la palabra que podemos ser transformados, renovados y vivir la paz de Cristo, amar como Él ama, perdonar como Él perdona, vivir en santidad como Él vivió en santidad. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima. En el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Programa de vida y fe nos enseña cómo creer. Jesucristo es el Rey, con amor nos hace ver. Exaltemos su nombre hoy, es luz, hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está. Vive, viva,
Exaltemos su nombre hoy. En su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está, viña viva y hará. Cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy. En su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Maga con sabiduría nos muestra la verdad. Con fe en armonía vivimos en su bondad. Palabra viva en el corazón, luz divina, bendiciones y salvación.